Hola a todos. Después de la clase de hoy, de algunas dudas surgidas, creo que es interesante hacer un breve repaso de algunos conceptos que están relacionados con atómica y con un sistema periódico. Como saben, el número atómico Z es el que nos indica el número de protones que tiene un átomo en su núcleo. Entonces, este número atómico es el que ordena los elementos en la tabla periódica. Si miramos la tabla periódica, vemos que los elementos tienen un número que crece de manera progresiva desde el 1 en el caso del hidrógeno, 2 para el helio, 3 para el litio y así vamos avanzando en la tabla. Este número atómico coincide con el número de protones y es el que nos dice inequívocamente de qué elemento se trata. Esto es muy importante que no lo olvidemos. El número másico es la suma de los protones y los neutrones que están en el núcleo. Estas son las partículas del núcleo, que son las que les dan el peso al átomo. Nosotros podemos tener dos átomos de un mismo elemento con distinto número másico. Eso significa que tienen distinto número de neutrones y entonces los llamaremos isótopos. Pero si tienen distinto número de protones, se tratan de átomos de distinto elemento. Nunca, los protones no se tocan, no se pueden cambiar para un elemento. Así que les debe quedar muy claro que Z define indiscutiblemente al elemento, de tal manera que si yo les pido el elemento que corresponde a 22 protones, ustedes deben buscarlo en la tabla periódica por Z igual a 22 y saber que nos encontramos ante el titanio. Bien. ¿Qué pasa con las configuraciones electrónicas? Cuando el elemento de la tabla, los elementos de la tabla periódica, todos los elementos de la tabla periódica tienen carga neta igual a 0. Es decir, tienen igual número de cargas positivas que de cargas negativas, o sea, igual número de protones que electrones. Por eso, cuando hacemos una configuración electrónica de un elemento, nosotros usamos directamente el valor de Z. Pero cuando hay iones, esto no es así. Los iones recordamos que pueden ser de dos tipos, negativos y los llamamos aniones, o positivos y los llamamos cationes. ¿Qué significa que tiene carga neta negativa? Que tiene más cargas netas negativas, electrones, que protones. Así que si tenemos el ion del cloro, si el número atómico del cloro es 17, este anión tiene un electrón más que protones, es decir, tiene 18 electrones. Si tenemos un catión, como es el caso del magnesio, con carga más 2, significa que ha perdido electrones, es decir, que tiene 2 electrones menos que protones hay en su núcleo. El número atómico del magnesio es 12, así que para tener 2 cargas positivas tiene 10 electrones. Vamos a verlo en la configuración electrónica. Comparamos la configuración electrónica del átomo neutro con la configuración electrónica de su ion correspondiente. Entonces, para el caso del elemento neutro, usamos protones igual a electrones, Z igual a 17, y creamos una configuración electrónica desde el 1s2 que, como saben, acaba en 3p5 y tiene 17 electrones. Pero para el ion del cloro, que tiene un electrón más, tenemos entonces que hacer una configuración electrónica para 18 electrones. Empezará en el 1s2 y en vez de acabar en el 3p5, acabará en el 3p6. Para el caso del magnesio, que tiene 12 protones en su núcleo, si hablamos del elemento neutro, protones y electrones tendrán la misma cantidad y empezaremos del 1s2 hasta el 3s2, donde completamos esos 2 electrones. Pero para el catión del magnesio tenemos 2 electrones menos, es decir, 10. Su configuración electrónica empezará en 1s2 y acabará en 2p6. Y así completamos los 10 electrones. Tanto para el átomo de cloro neutro como para su ion correspondiente, el número de protones no ha cambiado. Solo ha cambiado el número de electrones que hay en su
corteza. Y exactamente igual sucede para el caso del magnesio y el caso de su ion correspondiente. ¿Esto qué significa? Que la configuración electrónica no puede definir al elemento. Se puede crear confusión respecto a sus iones, de tal manera que si miramos la tabla periódica, vemos cómo la configuración electrónica del argón, que es un gas noble con 18 electrones, es la misma que la del ion del cloro, que está a su lado, cuando ha acogido un electrón más. Otro ejemplo puede ser el estroncio, con número atómico 38, que cuando pierde 2 electrones, se queda con la configuración del criptón con 36. Pero son elementos diferentes, los elementos no han cambiado. Así que podemos escribir que la configuración electrónica del argón, que es un gas noble y que tiene Z igual 18, coincide con la configuración electrónica del anión cloro con Z igual a 17, pero que tiene un electrón más. Igual sucede con este ejemplo entre el neón y el anión de nitrógeno menos 3. Una vez el nitrógeno ha cogido 3 electrones, tiene 3 cargas negativas más que cargas positivas y su configuración electrónica entonces tiene 10 electrones. Igual que el átomo neutro del neón tiene 10 electrones. Y el ejemplo del estroncio y el criptón que les comenté antes. Pues espero que les sirva, les voy a dejar esta hoja en apuntes.